¿Cómo están? Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo están? Bien, eso me gusta. Hoy día vamos a estar con un poco menos tiempo, no hay texto bíblico tampoco, pero sí hay palabras del Señor. Veo gente del Nuevo y Antiguo Testamento hoy día. Así que no sé a qué les voy a hablar, pero eso es bueno. No vamos a jugar al personaje bíblico tampoco, porque tenemos poco tiempo y vamos a darle gracias al Señor sí en esta mañana por estar en este lugar y por saber que Él tiene una palabra de edificación en esta mañana para nuestras vidas. Le voy a invitar a ponerse en pie, vamos a orar antes de comenzar y vamos a darle gracias al Señor por este día. Gracias, Padre. Queremos alabarle y bendecirle a usted, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia manifestada cada día hacia cada una de nuestras vidas. Señor, necesitamos en esta mañana una vez más aprender más acerca de su palabra, acerca de aquello que nos alimenta y nos pone, Señor, de alguna forma en servicio a usted para poder cumplir el propósito por el cual usted nos ha llamado. Gracias le damos por su palabra, pedimos la dirección de su Espíritu Santo y que en esta mañana podamos, Señor, encontrar en su palabra el alimento adecuado para cada una de nuestras vidas. Pedimos, Señor, su bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga, puede tomar su asiento. En esta mañana vamos a seguir en la línea de lo que nuestra hermana Gladys nos inició el domingo pasado. ¿De qué nos habló ella el domingo pasado? ¿Se acuerda alguien? ¿De qué? De la esperanza de la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de eso, frente a lo expuesto por nuestra hermana Gladys. Nosotros estamos de alguna manera, hermano, dando los fundamentos de lo que son las doctrinas de la palabra del Señor en función de nuestra iglesia local, en función de lo que también nosotros adherimos, que somos parte de una denominación llamada Asambleas de Dios. Y nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Amén. Que es nuestra esperanza de gloria. Amén. Nuestra bendita esperanza de gloria. Y esto incluye el arrebatamiento de la iglesia y por consecuente de eso el regreso de Jesucristo. La hermana dijo allí en la venida ya de Jesús por segunda vez, todo ojo le verá. Entonces nosotros creemos en eso y nosotros regresamos luego con Jesús a la tierra. Él regresa con sus santos. Aunque usted no lo crea, usted es santo. Mejor que lo crea, porque si no, no va a regresar. Entonces vamos a proseguir en la línea del libro de Apocalipsis, que nos da a nosotros la esperanza de saber que al final de la historia Jesucristo gana. Amén. Este es un tema que es interesante porque muchas veces en el libro de Apocalipsis, que tiene mucha simbología, que tiene mucha interpretación bíblica, que hay bastantes diferentes tipos de posturas, nos centramos en el libro de Apocalipsis en función de la escatología. Hermanos, lo que hay que centrarse en el libro de Apocalipsis es en función de Cristo. Porque a veces centrarnos en la escatología desviamos el propósito del libro. Que la esperanza que Juan tuvo para entregar esta visión que el Señor le hizo ver para que la iglesia que estaba siendo perseguida en esos tiempos tuvieran esperanza, fueran animados, fueran confortados. Entonces, al igual que Génesis y hasta Apocalipsis,
La Biblia es un libro de redención y que tiene la centralidad de anunciar a Cristo. Cualquier libro de la Biblia que nosotros vamos a tomar tiene que llevarle la gloria al Señor y habla del Señor. Por eso es bueno leer la palabra del Señor con los ojos de Jesús y saber que en la historia de Noé nosotros tenemos que interpretar dónde aparece Jesús. ¿Dónde aparece Jesús en la historia de Noé? ¿Quién representa a Cristo en la historia de Noé? El arca. ¿Quién lo dijo? Excelente, hermana. El arca representa. ¿Por qué? Porque el arca es el medio de salvación. Y en todo lo que nosotros vemos en la Biblia, nosotros tenemos que ver a Jesús, porque la Biblia se escribe, Dios tuvo un plan de redención para la humanidad, que la presenta a través de su palabra, para que nosotros en cada una de ellas encontremos la persona de Cristo. Entonces vamos a levantar el nombre de Jesús a través del libro de Apocalipsis, que es un libro bien especial. Y en esta mañana vamos a decir, en primer lugar, que todas las profecías de la primera venida de Cristo fueron cumplidas 100%. Todas las profecías. Amén. Por lo tanto, hemos de esperar que las profecías respecto a la segunda venida de Cristo también lo sean. ¿Sabe por qué nosotros debemos creer que todo lo proféticamente anunciado para el futuro, nosotros tenemos que darlo por sentado y saber en fe que se va a cumplir? Porque todo lo que ya se cumplió en la primera venida de Cristo fue 100% cumplido por Él. Amén. Entonces ahora en la segunda venida, no es que nosotros debemos interpretar tanto el libro en función de tanta simbología y tanta escatología y tanta teología, sino saber que Cristo viene y saber que regresa por su iglesia para nosotros luego volver con Él y saber que en esto nosotros también tenemos una participación gloriosa. El rapto, hermanos, el arrebatamiento es el amor de Dios manifestado a la iglesia. Porque si yo veo que mi hijo de 3 años va a meter los dedos en el enchufe o va a entrar en un lugar donde hay fuego, ¿qué hago yo? Lo rescato. Lo saco de ahí. Hermanos, nosotros, gracias a nuestro Dios y gracias a la persona del Señor Jesucristo que nos salvó, no vamos a vivir la gran tribulación. ¿Y qué va a hacer el Señor para eso? A arrebatarnos, sacarnos de esa situación. Entonces debemos saber que la esperanza de gloria que tenemos en función de Jesús cuando venga en las nubes de gloria es para que nosotros no podamos padecer lo que va a sufrir la humanidad en lo que llamamos la gran tribulación. La palabra de Dios tiene un relato en tiempos. La palabra de Dios nos habla en tiempos pasados. Entonces nosotros vamos al Antiguo Testamento y conocemos todas las historias, nos habla en tiempos presentes. ¿Cuál es el tiempo presente de lo que la palabra de Dios nos está hablando? ¿De qué hablamos, de qué tratamos el otro estudio bíblico que tuvimos antes de lo que estamos viendo en Fundamentos Bíblicos? ¿Del libro de los? ¿Y nosotros somos parte del libro de los Hechos? Somos la continuación, somos el tiempo presente de la iglesia del Señor. Amén. Entonces la Biblia también nos habla en tiempo presente. Y tiempo futuro es lo que ahora estamos viendo, que son los temas que el Señor proféticamente trae a través del libro de Apocalipsis para que nosotros en esta mañana estudiemos eventos que ocurrirán en el futuro y que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a ver lo que es el reino milenial de Cristo. Eso se encuentra en Apocalipsis 20, del 1 al 10, lo vamos a ver en 3 situaciones importantes. Y quiero decir en primer lugar
que en la única parte de la Biblia que se nos habla del milenio es en Apocalipsis del 1 al 10. Todo lo demás, inclusive algunos textos que vamos a interpretar como que son parte de Apocalipsis, del milenio, no están hablando específicamente del milenio. Lo único que encontramos en la palabra acerca del milenio en forma real y literal es Apocalipsis 20 del 1 al 10. No hay otra referencia bíblica aparte de ese pasaje. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha interpretación, inclusive se habla algunos versículos mencionándolos como el milenio y nunca la palabra del Señor los mencionó como el milenio, solamente se habla en ese pasaje acerca del milenio. El libro que anuncia y da a conocer este evento, entonces solo el libro de Apocalipsis, del capítulo 20, de los versículos del 1 al 10. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Jesús nos está revelando su propósito. ¿Cuál es el propósito de ese tiempo, del tiempo de Juan, del tiempo de la iglesia de Juan? Es animar a todos los creyentes en Jesucristo a perseverar y ser fieles y darle la esperanza de la victoria final. ¿Por qué debemos seguir adelante? ¿Por qué debemos perseverar? ¿Por qué debemos mantenernos fieles al Señor? Porque la victoria final es de Él. Y al ser de Él también es nuestra, porque somos parte del reino de Dios. Amén. Entonces, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de la situación que estemos enfrentando, la victoria final está en las manos del Señor a través de la profecía bíblica futura, y esa victoria final también es nuestra. También es la victoria de la iglesia. Hermano, al final ganan los buenos. Amén. Dígalo con más entusiasmo el amén, porque parece que estoy frente a malos. Al final ganamos los buenos. Y la victoria es del Señor, y al ser del Señor también es nuestra. Por eso fue escrito el libro de Apocalipsis, para animarle a usted que la victoria final es de Jesucristo y su iglesia. Y ahí cada uno de nosotros estamos incluido. La postura doctrinal que nosotros sostenemos, y que es que nosotros vamos a tener con Cristo 1000 años de gobierno en esta tierra, es premilenialista. Lo pude decir. Premilenialista. Hay varias posturas, amilenialista, postmilenialista. No vamos a tener tiempo para verlas todas, solo vamos a ver la postura doctrinal que nosotros entendemos que es la más bíblica y que nos debe animar a saber que vamos a vivir con el Señor por 1000 años en esta tierra. Hermano, luego de terminar los 7 años de la gran tribulación, se da lugar a la segunda venida de Cristo, regresando con poder y gloria para dar inicio al reinado de 1000 años de gobierno, donde Jesús reinará, gobernará este mundo, gobernará las naciones, y es por eso que se llama el milenio, porque es el reinado de 1000 años de Jesucristo con su iglesia en esta tierra. Esta postura doctrinal se conoce como premilenialismo, y es la que nosotros sostenemos. ¿Qué sostiene básicamente esta postura? Que luego del arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo
regresará visiblemente con sus santos para reinar sobre la tierra por el periodo de 1000 años. Y entonces aquí vienen las preguntas y esperamos interpretarlas lo mejor posible. Si no está de acuerdo con mi interpretación o la interpretación de las asambleas de Dios o la doctrina premilenianista, no hay ningún problema, no debemos pelear, esto no tiene que ver con salvación. Si aún otra denominación tiene otra interpretación, son mis hermanos en Cristo todavía y seguramente ellos van a estar equivocados de alguna... No van a estar equivocados. Seguramente ellos van a también gozarse con cada uno de nosotros cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Así que no es un tema como para que nosotros nos peleemos, no es un tema para que nosotros nos pongamos a un dogmático, pero sí para que tengamos esperanza que la iglesia tiene en la palabra del Señor proféticamente anunciado un tiempo de gobierno con Jesucristo en esta tierra por 1000 años. ¿Quién tiene Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 30? ¿Qué pasará, hermanos? Ahí viene el micrófono, hermana, con el hermano Andrés, la hermana Gladys. ¿Qué pasará, hermano, estos 1000 años? Esa es la pregunta que quizás usted se está haciendo. Dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bien, Jesucristo viene y todo ojo le verá. Y eso es importante, hermanos, porque eso da inicio al reinado de los 1000 años de Jesucristo con su iglesia, con sus santos, con aquellos que fuimos arrebatados antes de la gran tribulación y volvimos con Jesucristo terminada la gran tribulación. ¿Alguna pregunta, alguna duda, otra postura? ¿Estamos bien? ¿La hermana Pamela tiene otra postura? No, tiene un comentario. Que no podemos encerrarnos es que el reino milenial sea de 1000 años. Puede ser solamente un tiempo que da, pero puede ser más, porque eso solamente lo sabe el Señor. Aquí no podemos poner tiempo indeterminado, pero 1000 años me parece muy poco. Bien, por eso yo le decía que en esto de la interpretación es bueno entender y recoger en paz y en comunión cualquier comentario. Tiene razón la hermana, porque al ser el libro de Apocalipsis simbólico pueden ser más de 1000 años o pueden ser menos de 1000 años, pero como dice milenio y nosotros debemos interpretar la palabra literal ahí, porque las profecías que Jesucristo cumplió, dadas en el Antiguo Testamento, fueron literales y se cumplieron literales. Nosotros pensamos que las profecías que vienen ahora para nuestro Señor en la segunda venida también van a ser literales. Entonces, como dice 1000 años, ponemos como punto de referencia estos 1000 años. ¿Qué pasará, hermanos, esos 1000 años? ¿Qué sucederá esos 1000 años? ¿Quién tiene Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho
sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. ¿Qué indica ese pasaje? Ese pasaje indica que esos 1000 años de gobierno de nuestro Señor en esta tierra, lo primero que habrá es paz. Luego gozo, quietud, usted va a poder jugar con los leones, va a ir al zoológico y no va a haber jaula. Los leones van a ser súper tiernos. Todos vamos a estar bajo un gobierno que Jesucristo va a traer a esta tierra, entendiendo que allí también se va a cumplir el propósito del huerto del Edén, donde todo estaba dado para que el hombre pudiera a plenitud disfrutar de la paz, el gozo y todo lo que Dios había puesto. Y como Jesucristo viene a ser el postrer Adán, Jesucristo viene a cumplir ese propósito de Dios que tuvo en primera instancia con la humanidad, que echó a perder ese propósito el pecado. Y como Jesucristo viene ahora a poner estos 1000 años de gobierno, que vamos a tener paz, gozo, quietud, el pasaje que en esta mañana vamos a ver comienza diciendo, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, para que haya paz en esta tierra, para que haya plenitud de gozo en esta tierra, para que Jesucristo pueda reinar en el propósito de Dios Padre, Satanás no puede estar presente. Por eso Él va a ser atado. Entonces la pregunta es, luego que Satanás sea atado, la pregunta sería, ¿experimentará este mundo esa vida muy buena, muy gozosa, muy de paz y perfecta armonía antes que se consumen el cielo y la tierra nueva? Y la respuesta es absolutamente sí. ¿Por qué? Porque la respuesta lo da el pasaje donde vemos que Satanás va a ser atado. Llegará, hermanos, un momento en esta tierra en el que la creación experimentará paz, propósito y plenitud, gozo. Eso ocurrirá en lo que la palabra del Señor llama el milenio. Jesús mismo, nuestro Señor, gobernará la tierra, ¿sabe con quién? Con nosotros, con sus santos. Para ello, Satanás será atado para que no intervenga con su engaño a las naciones. Luego vemos en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Los santos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que entregaron su vida en la gran tribulación y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron
y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué cosa? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Hermanos, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, lo vamos a explicar. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es decir, aquí, hermanos, nosotros encontramos hartas cosas que debemos considerar. Primero, saber que nosotros vamos a reinar con Cristo 1000 años y tener, de cierta forma, el gozo de entender que esa realidad futura, proféticamente anunciada, será manifestada en un tiempo en donde la Iglesia con Jesucristo va a realizar ese gobierno. Dice que recibieron o recibiremos la facultad de juzgar a aquellos que fueron de alguna manera no sensibles a la palabra del Señor, aquellos que no fueron y recibieron la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio. También dice que habla allí de decapitados por causa de Jesús y por la palabra de Dios. Se refiere a los mártires de la iglesia. Versículo 5. Cuando habla de los otros muertos, está hablando de los muertos sin Cristo. ¿Bien? Ellos no tendrán parte ¿en qué? En la primera resurrección. Es decir, cuando Cristo vuelva por su iglesia, ellos no resucitarán. Por eso dice la palabra del Señor que cuando el Señor vuelva, los muertos ¿en qué resucitarán primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por ello, los hijos de Dios nacen 2 veces y mueren 1 vez. ¿Por qué nacen 2 veces? Porque un día se enamoró su papá y su mamá y usted nació por primera vez. Y, y su segundo nacimiento cuando usted se enamoró de Jesucristo. Amén. Entonces tiene 2 nacimientos, bien, y una resurrección. Los no creyentes, las personas sin Cristo, nacen 1 vez y mueren 2 veces. Nacen del papá y la mamá, no recibieron a Cristo, no nacen como nueva creación, no resucitan el día en que Jesucristo vuelva en las nubes de gloria, no resucitan en la primera resurrección, entonces, ni en la segunda, y ellos sí mueren 2 veces. ¿Por qué? Porque mueren en su muerte física y luego la muerte eterna. ¿Se entendió? Versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces nosotros, hermanos, nacemos 2 veces y morimos solamente 1 vez. Y le damos gracias al Señor porque por su obra en la cruz del Calvario podemos ser bendecidos en esa realidad. Hermanos, nosotros en esta mañana no estamos aquí para recibir información escatológica ni teológica. No es malo entender esos términos y aún referirnos a ellos, sino que estamos entendiendo que nosotros seremos los privilegiados de estar con Jesucristo por 1000 años gobernando en esta tierra. Eso es lo que debemos creer y eso es lo que debemos de alguna manera tener la esperanza de gloria, porque las profecías del futuro son para la iglesia del presente. Y si no funcionamos en esa realidad,
entonces no estamos disfrutando la victoria de Cristo sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Hermano, en Cristo somos más que vencedores. Y debemos entender entonces que nosotros en esta mañana debemos irnos con aquello que sí vamos a ser protagonistas y no con la información que vamos a recibir del libro, que puede ser muy escatológica, puede ser muy teológica, puede ser muy bibliocéntrica, pero lo que importa es que nosotros somos participantes de esta historia, hermano. Y eso es lo relevante. Entonces, haciendo un resumen de lo que ya hemos visto. Es durante el reinado mileniario de Cristo que Jesús reinará sobre todas las naciones durante 1000 años. Los santos con cuerpos glorificados reinarán con Cristo. Jesús en ese periodo traerá paz, traerá quietud, traerá gozo a la tierra, traerá justicia, y nosotros disfrutaremos lo que se perdió Adán y Eva. Amén. El plan de Dios finalmente se cumple en la tierra con eso además, porque nosotros disfrutaremos y no habrá pecado. Satanás será atado por 1000 años. Serán 1000 años donde Satanás no podrá engañar a las naciones, no podrá engañar a las personas, no podrá engañar aún nuestras propias vidas. ¿Y qué dice el pasaje del 7 al 10? Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es esa? Jerusalén. ¿Desde dónde gobernará Jesucristo entonces? Desde Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Primero, versículo 7, Satanás será soltado. Segundo, versículo 8, Satanás será soltado para una vez más engañar a la humanidad, engañar a las naciones. Una vez realizado su engaño a las naciones, reunirá un ejército de millones, como la arena del mar, de personas para poder ir en contra una vez más del propósito de Dios, de la obra de Dios, de los santos de Dios. Y versículo 9, su plan será rodear Jerusalén, donde estarán los santos, donde estaremos nosotros. Y yo me hice una pregunta: ¿por qué no intervenimos la iglesia, Jesucristo con sus santos guerreando con Satanás? Porque me imagino que el número de los engañados será mayor que el número de los santos. Y serán tantos millones que Dios va a decir, como dijo en la Torre de Babel, ya, hasta aquí nomás llegaron, chiquillos. Voy a confundir sus lenguas y la torre no se construye más. Y dice, descenderá fuego del cielo. O sea, Dios interviene soberanamente. ¿Y qué pasa? Dios desciende fuego del cielo. ¿Y qué pasa? Los consume. Y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay una intervención divina acá, de Dios Padre.
donde dice, la historia se termina, comenzamos entonces a entender que nunca la iglesia del Señor va a tener ese amor de Dios, porque se habla mucho del amor de Dios, pero entendemos poco del amor de Dios, porque en realidad Dios no tiene amor, Dios es amor. Y en ese amor de Dios siempre está manifestado el deseo de Él de darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo les quiero decir algunas cosas. Si no se le cumplen todos los deseos en esta tierra es porque el amor de Dios se está manifestando. Amén. Si usted piensa que su vida no alcanzó el propósito que usted esperaba que alcanzara, los deseos que usted y los sueños que usted tuvo, es porque el amor de Dios se está manifestando. Porque Él desea lo mejor para nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos entender que estamos bajo una cobertura de un amor perfecto. O usted no le dice no a sus hijos. Y aún diciéndole no es bueno, y le quiero decir que su amor es imperfecto. Dios muchas veces va a decirnos no porque su amor es perfecto. Y debemos, Él lo sabe todo. Y si usted pensaba irse por ese camino, era el peor camino, porque se iba a encontrar con cosas que finalmente iba a lamentar profundamente. Y como el amor de Dios se desea manifestar siempre en favor de sus hijos, allí Dios descenderá fuego del cielo y consumirá definitivamente a Satanás y será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué dice allí que ya estaban la bestia y el falso profeta allí? Donde estaban, dice, la bestia y el falso profeta. En esa batalla, tanto la bestia, el anticristo, como el falso profeta, el espíritu de las tinieblas del anticristo, serán apresados y ambos ya fueron, dice la palabra, lanzados al... ¿Dónde fueron lanzados? Al lago de fuego y azufre. Mire, hay un evento en Apocalipsis 19:20, antes del milenio, que es la batalla del Armagedón, donde todas las naciones de la tierra se unen al anticristo para destruir a Israel. Ya. En esa batalla, tanto la bestia, el anticristo, como el falso profeta, el espíritu de las tinieblas, serán apresados y ambos serán lanzados vivos al lago de fuego. Eso es antes del milenio. Por eso ellos ya están en el lago de fuego y azufre. ¿A quiénes me refiero? A la bestia y al falso profeta. Tarea para la casa, por el tiempo no puedo explicarlo más, pero es el evento que está en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, antes del capítulo 20 que estamos viendo en esta mañana. Y necesitamos entenderlo, hermano, porque la Biblia es ordenada, tenemos un Dios de orden. Y todo lo que está escrito antes de se cumplió, todo lo que está escrito para este tiempo se está cumpliendo y todo lo que la Biblia revela, revelación significa Apocalipsis, para el futuro se va a cumplir. ¿Sabe por qué yo creo en el Señor? Porque todo se va a cumplir. Entonces, todo se ha cumplido lo anterior, dice la hermana Mora. Y esa es la verdad profética del pasado, que 100% en la persona de Cristo se cumplió. Y hoy la iglesia está cumpliendo lo que proféticamente el libro de Hechos nos traspasa como iglesia del Señor, para que en estos tiempos nosotros vivamos esa realidad profética. ¿Cuál es la realidad profética del hoy? Que somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y cada uno de nosotros de alguna forma cumplimos el propósito de Dios como partes
del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, cumpliendo una función. Pero nosotros, hermanos, debemos en esta mañana entender que los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra solamente están escritos en este pasaje, Apocalipsis 20, del 1 al 10. ¿Y por qué lo quiero reiterar? Porque de aquí a que el Señor regrese va a escuchar montones de posturas y va a escuchar montones de pasajes referidos al milenio, y nosotros podemos interpretarlo como que son parte del milenio, pero la única referencia bíblica real es esta que tenemos acerca del milenio. Ya tocó la clase, me mandaron un mensaje, 11:30 termina la clase, tengo 10 minutos quizás para decirle lo más importante de lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Ponga atención, abra sus oídos espirituales y deseo decir algunas cosas que son importantes a considerar al ir concluyendo este tema. Tenemos poco tiempo, espero haber sido lo más fidedigno a la palabra del Señor con respecto al tema. Pero primero quiero decirles, hermano, que todo lo anunciado proféticamente y que ya lo hemos reiterado, anunciado por los profetas, en el Antiguo Testamento se cumplió íntegramente. Toda la pasión de Cristo se cumplió íntegramente. Su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Decir esto, hermano, es decir que la Biblia es un relato de redención, desde Génesis a Apocalipsis. El primer personaje que aparece en la Biblia es Jesucristo, en el principio. ¿Con qué lo podemos conectar? Con Juan 1:1, en el principio. Véalo, en el principio. Redención desde el versículo 1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Hermano, y el protagonista de la historia de la Biblia siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. El Señor apareciendo en Génesis 1 y apareciendo hasta el último versículo de Apocalipsis. Si la palabra de Dios es un libro profético, es que tiene un pasado, un presente y un futuro. Y que frente a lo que en esta mañana hemos estudiado, eventos proféticos del futuro, debemos entonces volver a la realidad del por qué el plan de Dios para nosotros, a través de su palabra, fue manifestado, y el plan de Dios para nosotros, una vez más, sigue siendo y será manifestado en la figura central de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el libro de Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Debemos en esta mañana no dar más importancia a la escatología. La escatología es importante, pero no es más importante que Jesucristo. No debemos dar más importancia a la teología, porque no es más importante que Jesucristo. No dar más importancia, hermanos, a la simbología de Apocalipsis, porque no es más importante que Jesucristo. La esperanza de gloria en función de las profecías de Apocalipsis es para usted y para mí, y que tienen que ver con la promesa de Jesucristo para nuestras vidas. Y debemos vibrar con eso y debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, la Biblia en Apocalipsis no deja de hablar de Jesucristo. Todo lo anterior es importante,
pero no más importante que el personaje central de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, que volverá por su iglesia con poder y gloria, ya no como un bebé envuelto en pañales, ya no como una persona que viene a someterse a un mundo donde será rechazado, ya no como un hombre, sino como Dios mismo, 100% Dios. Entonces debemos, hermanos, saber que nuestra esperanza de gloria sigue radicada en la persona de Cristo y que el libro de Apocalipsis es la esperanza de gloria para la iglesia del hoy. Entonces, hermanos, la victoria final ya está escrita. Está escrita en el libro de Apocalipsis. Jesús vence. Cristo viene. Debe ser nuestra constante esperanza, nuestra motivación del por qué nosotros estamos acá. Y decimos en esta mañana, cada uno de nosotros, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Le damos a usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, hermanos. Tuvimos que volar en la clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, a cualquiera de los maestros se puede acercar y siga perseverando. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que tomar la ofrenda. Voy a pedirle a mi hermano Pablo y a mi hermano Pablo, que está disfrazado, también lo voy a pedir. Antes de que ellos pasen, me pasaron esto, que hay un pinche de dama, de hermana acá, que no sé quién lo perdió, va a estar acá en la mesita, por si alguien perdió un pinche. Me dijeron que lo dijera. Vamos a orar, le invito a ponerse en pie para luego entregar nuestras ofrendas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en este día hermoso, por cierto. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en cada momento, Padre. Y en este instante que hemos tomado, Señor, este momento para poder